El doctor Danilo Mendoza Goes nos habla sobre la oxigenoterapia. Hola, el día de hoy vamos a hablar de oxigenoterapia. Recordemos que el oxígeno es un elemento que hace parte de la mezcla de gases que están en la atmósfera y está en relación directa con la altura en la cual nos encontremos en relación al nivel del mar. A nivel del mar tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio que en la medida que ascendemos en altura va disminuyendo de manera proporcional. En esta secuencia la proporción de oxígeno es del 21%. Nosotros, como seres aerobios, utilizamos el oxígeno y gracias a él nosotros realizamos todas nuestras reacciones celulares. Por eso nosotros somos seres aeróbicos. Cuando por cualquier razón disminuye las concentraciones de oxígeno, tanto en la atmósfera como en el interior de nuestro organismo, nos enfrentamos a una situación que se llama disminución en las concentraciones de oxígeno, llamada hipoxemia. Y ahí entramos a requerir como tratamiento la administración del oxígeno. Entonces, el oxígeno no es más que un elemento que hace parte de la vida y que se constituye como una estrategia terapéutica en las condiciones en las cuales disminuyen las concentraciones de oxígeno en el interior del cuerpo. Para esto es necesario suministrarlo mediante dispositivos especiales en concentraciones superiores a las que están en la atmósfera en relación al 21% como acabamos de citar. Entonces existen 5 condiciones para la administración del oxígeno. Uno es la concentración, la continuidad, la humidificación, la temperatura y el mecanismo por el cual hay que suministrarlo. Existe para la administración del oxígeno escenarios como los hospitales, en los cuales existe disposición específica por medio de unas tuberías o unas balas de oxígeno que con unos dispositivos especiales van a introducirle el oxígeno al individuo que lo necesita. Y existen otros dispositivos portátiles, los cuales se llaman concentradores, los cuales van a permitir en personas que tienen enfermedades crónicas la administración de este medicamento. Entonces, para la administración del oxígeno existen unas indicaciones específicas. 1 es la hipoxemia, 2 es la dificultad respiratoria y 3 son las condiciones críticas. Entonces, la hipoxemia es la baja concentración de oxígeno a nivel de la sangre por una disminución en baja de oxígeno en la atmósfera, una dificultad o una limitación en la entrada de oxígeno por las vías respiratorias hacia los alvéolos, lo que ocasiona una hipoventilación alveolar. La otra condición que puede generar una hipoxemia es una disminución en la relación ventilación-perfusión. Quiere decir que pueden haber áreas de los pulmones las cuales no reciben oxígeno y por lo tanto la sangre que llega a los alvéolos no se oxigena y regresa al corazón sin oxígeno y se distribuye por el resto del cuerpo sin oxígeno, generando deterioro en las funciones celulares y entre esas las funciones cerebrales y corporales en general. La segunda indicación viene siendo lo que se llama la dificultad respiratoria. Dificultad es un aumento en la mecánica o en el esfuerzo que el individuo tiene que realizar para respirar, sea aumentando su frecuencia, sea utilizando músculos adicionales para la respiración, lo que genera en la línea de tiempo un aumento progresivo en esta necesidad de oxígeno, lo cual puede llevar a algo que se llama insuficiencia y falla ventilatoria, lo que eventualmente puede conllevar a que la persona se desmaye, convulsione y o fallezca. La tercera indicación es estados críticos. Entonces, los estados críticos hacen referencia tanto a patologías pulmonares, patologías cardiovasculares o patologías sistémicas que van a conllevar a hipoxemia, hipoxia, acidosis y trastornos en la química sanguínea, lo cual si no se indica el oxígeno y si no se indica tratamiento de soporte para la función cardiovascular o del sistema corporal que esté afectado, el paciente finalmente va a fallecer.
El oxígeno requiere de ciertos dispositivos para aplicarse y ellos van en relación a presión, flujo y fracción inspirada. Entonces, estos dispositivos los definimos en tres categorías. 1, sistemas de bajo flujo. 2, sistemas de alto flujo. Y sistemas como el llamado ventilación no invasiva. Entonces, los sistemas de bajo flujo son unas estrategias que permiten administrar el oxígeno en mayor concentración a la que tiene el aire ambiente, pero mezclado con este. Y depende de la mecánica ventilatoria, o sea, el individuo debe estar consciente y debe realizar un esfuerzo propio para respirar. Es decir, en la medida que el paciente respira de manera espontánea, con la ayuda de estos dispositivos va a permitir el ingreso del oxígeno adicional que requiere para recuperar sus funciones corporales. Entre estos sistemas de bajo flujo tenemos la cánula nasal, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio. La cánula nasal es un dispositivo que está conectado a una fuente de oxígeno que se humidifica y que se cumple con las características de temperatura, humidificación. Se conecta a unas mangueritas que van a ingresar por puntas en cada fosa nasal, y estos van a permitir, en el momento que el paciente inspire, el ingreso del aire que está o del oxígeno que está en el circuito y el oxígeno de la atmósfera, logrando unas fracciones inspiradas dependiendo del litraje el cual administre este oxígeno, se administre esta mezcla de oxígeno. Entonces, el flujo debe ser en proporción de 1 a 5 litros por minuto. Por ejemplo, a aire ambiente nosotros estamos respirando 21%. Con un flujo de 1 litro por minuto nos estamos adquiriendo una concentración más o menos de una FiO2 de más o menos del 24%. Si tuviéramos un flujo de 2 litros por minuto, tendríamos más o menos 28% de fracción inspirada de oxígeno. Si tuviéramos 3 litros por minuto, tendríamos más o menos 32% de fracción inspirada de oxígeno. A 4 litros tendríamos más o menos 36% de fracción inspirada de oxígeno. Y a unos 5 litros por minuto por cánula nasal tendríamos más o menos unos 36% de fracción inspirada de oxígeno. La limitante que tiene esta estrategia o este dispositivo es que a flujos mayores de 2 o 3 litros por minuto es muy irritativo para la mucosa, lo que restringe la indicación de flujos mayores de 3 litros y que van a lograr a la postre más o menos 24, 28, 32 de FiO2. O sea que si el paciente requiere fracciones inspiradas superiores a 32 de FiO2, el paciente va a continuar con la dificultad respiratoria y este dispositivo no va a ser eficaz. Entonces, ventajas. La persona puede hablar porque tiene su cánula, puede comer, puede, comunicarse y tener cierta disponibilidad para movilizarse y realizar actividades básicas estando dentro del escenario donde esté recibiendo la oxigenoterapia de bajo flujo, sea la urgencia o sea la sala de hospitalización. Los segundos dispositivos son dispositivos de alto flujo. Los dispositivos de alto flujo, como su nombre lo indica, permiten administrar altas fracciones inspiradas de oxígeno reguladas por el dispositivo y que no depende del trabajo respiratorio. Entre esos tenemos los sistemas como el Venturi, que es un sistema que permite, con base a un principio, que es el principio de Bernoulli, con base al diámetro que tiene el dispositivo, administrar fracciones de oxígeno que van desde 35, 40, 50 hasta 90%, con flujos en litraje que van de 5, 8, 10, 12, 15 litros por minuto, dependiendo la fracción que queramos administrarle al paciente. Ventaja, como acabamos de decir, no depende de la mecánica respiratoria. Al nosotros colocarle un dispositivo que nos permita un flujo de 35, un flujo de 40, un flujo de 60, de 80 o 90, este va a ser continuo, constante en la línea de tiempo, y aunque la persona esté dormida,
va a seguir aportándole esta misma fracción de oxígeno. Otro dispositivo de alto flujo que tenemos es la cámara de traqueostomía. Este se indica para pacientes que están respirando por esta vía aérea artificial y que permite garantizarle un aporte de flujo y que independientemente del esfuerzo respiratorio que esté haciendo el paciente, le aporta flujos y fracciones inspiradas de oxígeno en concentraciones altas. El otro es la tienda facial. La tienda facial es un dispositivo que permite administrar oxígeno en concentraciones altas, utilizando este dispositivo en la cara, pero que como contraproducción o como efecto adverso tiene que ser irritante, producir resequedad y incomodidad en el individuo. Las ventajas de estos dispositivos es ese aporte en esta fracción alta de oxígeno. Y uno que hoy por hoy es de gran utilidad es la cánula nasal de alto flujo. Este es un dispositivo que con un sistema especial permite administrar oxígeno en concentraciones altas con fracciones inspiratorias que son superiores al 40%, manteniendo presiones y flujos constantes en el tiempo. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que en el momento que el paciente inspira, está entrando a una presión constante, lo que mantiene de manera relativa abiertos los alvéolos, lo que aumenta el reclutamiento alveolar, lo que mejora la disponibilidad de oxígeno a nivel del alvéolo, aumenta el aclaramiento de CO2 y disminuye la probabilidad de atelectasias. Entonces, esta cánula de alto flujo es una estrategia que es muy útil en pacientes que están con dificultad respiratoria moderada, riesgo de falla ventilatoria, pacientes que tienen SDRA o un daño pulmonar en fases iniciales, y garantiza una opción de reclutamiento alveolar mientras se evalúa la necesidad de recurrir a una instancia más avanzada como es la ventilación invasiva. Entonces, hoy por hoy en las instituciones, en servicios de urgencia, servicios de hospitalización y o cuidados intermedios e intensivos, se cuenta con esta alternativa que permite en un momento garantizar opción de evitar la ventilación y en el paciente que está ventilado la opción de que tolere la extubación. ¿Okay? Finalmente, otro dispositivo de oxigenoterapia que tenemos es la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva es un dispositivo que, mediante un dispositivo colocado en cabeza y que se, digamos, conecta con fosas nasales y barbilla, permite la administración de un flujo con una presión constante, con una presión positiva al final de expiración, que busca de manera sostenida en la línea de tiempo mantener una presión, un flujo y una fracción inspirada de oxígeno que permite una oxigenación adecuada en el individuo, garantizando en lo posible una disminución en el trabajo respiratorio, una disminución en el trabajo cardiovascular y una disminución en el consumo de oxígeno, lo que permita restablecer la fisiología y la función respiratoria y cardiovascular. Debe estar el paciente monitoreado, debe estar clínica gasimétrica y digamos, objetivamente monitoreado a fin de definir si están lográndose unas metas en la línea de tiempo o si evidentemente no se logran las metas y finalmente el paciente tiene que requerir asegurar la vía aérea con ventilación de tipo invasivo. Entonces, en resumen, vemos que la oxigenoterapia es una estrategia terapéutica que busca administrar oxígeno por mecanismos de bajo flujo o de alto flujo, siempre cuantificando, midiendo la necesidad, controlando la administración, teniendo en cuenta la continuidad, que sea un aire que esté adecuadamente humidificado y que esté adecuadamente temperaturizado, por decirlo así, y de esta manera
clínicamente nos permita definir si se logran las metas. Las metas siempre están. Un individuo que tiene a nivel del mar saturaciones por debajo de 90, 92 es indicativo. Y por encima del nivel del mar, mucho más por debajo de 88 a 90. Entonces las metas van a depender siempre, si un paciente agudo, lograr que tenga por encima de 92. Si un paciente crónico, que por lo menos esté entre 88 y 92% de saturación. Y si se superan estas metas, se está logrando el objetivo. Si no se superan, se tiene que reevaluar y implementar estrategias que busquen lograr la resolución del problema o la enfermedad de base que nos está conllevando a la hipoxemia. Entonces, muchas gracias. Bendiciones a todos.